Muy buenas noches. Por favor, me indican si salen en la pantalla la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos a abordar el día de hoy el tema, ¿verdad? En este caso de disoluciones y cálculos de concentración relacionados con el tema 6. Entonces, vamos a proceder. En este caso, vamos a hablar de aspectos teóricos de las disoluciones y aspectos numéricos, procedimientos, ¿verdad? Que vamos a tener que efectuar para llevar a cabo procesos de disoluciones químicas en el área de, en este caso, lo que respecta a las diferentes mezclas, ¿verdad? En el caso de las disoluciones homogéneas, heterogéneas, vamos a distinguir cuál es un soluto, cuál es un disolvente en la preparación de una disolución, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a abarcar diferentes áreas, me refiero a eso, a diferentes disoluciones que existen, también de acuerdo a su estado de agregación de la materia. Vamos a empezar hablando de que disolución es igual a solución, es sinónimo. Entonces, si por ejemplo un ejercicio les dice a ustedes, se tiene una solución, me hablan de una disolución, es exactamente el mismo concepto. Cuando nosotros hablamos de disolución o de solución, se trata de una mezcla homogénea, en este caso, ¿verdad? Entre dos o más sustancias, ya sean moléculas, iones o incluso átomos. Las disoluciones están compuestas por un soluto y un disolvente. Ahora, nosotros podemos tener varios tipos de disoluciones, ¿verdad? Y como les decía, según su estado de agregación de la materia, lo que pasa acá es que en su gran mayoría son homogéneas, para que lo tomen en cuenta. Y a esta disolución homogénea la va a conformar un soluto y un disolvente. ¿Qué es un soluto y un disolvente? Y un soluto es aquella sustancia que se va a encontrar en menor cantidad y un disolvente el que se va a encontrar en mayor cantidad. Por eso en imagen ustedes ven que el soluto está en pequeñas cantidades, el color amarillo de la imagen, y en celeste la gran cantidad de bolitas que representan al disolvente en este caso, ¿verdad? Entonces, recordemos que la unión de un soluto con un disolvente van a formar una disolución. El soluto, por lo tanto, es aquella cantidad que se encuentra en menor proporción en una disolución y que ésta se va a disolver en un disolvente. Puede haber uno o más solutos, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, en un solo disolvente. Y el disolvente es aquella cantidad que se encuentra en mayor proporción y usualmente vamos a identificar que el agua es el disolvente universal, el que va a permitir muchas veces mezclar muchos solutos. En este caso tenemos un ejemplo de solución de agua con sal, donde el agua va a ser el solvente o disolvente y la sal va a ser el soluto. Al mezclarlos, recordemos que en este caso vamos a tener una menor cantidad, que sería el soluto, y una mayor cantidad, que sería el disolvente. Lo que les mencionaba, de acuerdo a los estados de agregación, vamos a tener diferentes disoluciones. Por ejemplo, una disolución en estado gaseoso, tenemos que es el aire, que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Una disolución líquida también se conforma por partículas gaseosas y entre ellas podemos mencionar a las bebidas carbonatadas que tienen CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono y agua. O una piscina, por ejemplo, que tiene cloro y agua. Ahora bien, también podemos mencionar que existen disoluciones completamente líquidas, por ejemplo, el vodka, que tiene etanol y agua, o el vinagre, que tiene ácido acético y agua. También tenemos disoluciones sólidas en presencia de líquido, que por ejemplo está la amalgama dental y el mercurio líquido en plata. También tenemos disoluciones líquidas en presencia de sólidos, por ejemplo la salmuera, que es cloruro de sodio en agua, y el azúcar en agua, por ejemplo. Y disoluciones completamente sólidas como el oro de 14 quilates y la plata o el oro, la plata en oro, perdón. Entonces, vean que dependiendo de su estado, yo puedo reconocer las partículas según su estado de agregación de la materia, si están en gas, líquido, sólido, ¿verdad? Y poder indicar, en este caso, ¿verdad? Si son gas, líquida, líquida, gas, sólido, líquido, etcétera. Cuando nosotros hablamos de dos conceptos importantes para que las disoluciones puedan formarse, hablamos de la solubilidad y la miscibilidad.
Cuando hablamos de la solubilidad y la miscibilidad, básicamente son el mismo término, pero son sinónimos entre sí. Cuando hablamos de solubilidad, va a ser que es una sustancia cuando en este caso el soluto se va a poder mezclar entre sí y va a poder formar la disolución. Es decir, la sustancia, el soluto que yo estoy agregando, se disuelve en el disolvente y es soluble, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que la vamos a expresar en gramos de soluto por mililitro, ¿verdad? Y por lo tanto, al disolverse el soluto en el disolvente, sabemos que es miscible, sí se puede mezclar. Entonces es soluble y es miscible cuando el soluto se mezcla en su gran mayoría con el disolvente. Pero también hablamos de insoluto o insoluble en sustancias que no se mezclan entre sí y por lo tanto no son solubles. Cuando no se mezclan entre sí, estaríamos hablando de que son sustancias inmiscibles y insolubles. Ejemplo de sustancias solubles: leche y chocolate, café con azúcar. Ejemplo de sustancias insolubles: agua y aceite, agua y gasolina, entre otras. Ahora bien, tenemos que reconocer que existen sustancias que son completamente miscibles, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del agua y el alcohol, no importa la porción de una y la otra, siempre se van a poder disolver entre sí. Es otro de los ejemplos de sustancias solubles y miscibles, ¿verdad? Recordemos que son sinónimos entre sí. Pero en el caso de sustancias inmiscibles, es decir, que no se van a mezclar entre sí, está el agua y el aceite, que era lo que les mencionaba, el agua y la gasolina, que se pueden inclusive observar el comportamiento de sus fases, porque no se mezclan, se separan entre sí totalmente en la disolución. Hay factores que permiten que una disolución pueda ocurrir con mayor facilidad para que se puedan mezclar o se puedan disolver. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el primero es la presión. La presión va a ser eso que va a ejercer un efecto positivo en la solubilidad, es decir, entre las mezclas del gas y el líquido, ya que va a permitir que las moléculas del gas se comporten de forma tal de como el líquido, o sea, se asemejen y se mezclen entre sí. Por eso se disuelven entre sí el líquido y el gas al estar bajo esa presión. Y un ejemplo de esto es la gaseosa. Tenemos otro factor que es la temperatura. Si ustedes agarran una taza de café caliente y le añaden 3 cucharitas de azúcar y agarran otra taza de café frío y añaden 3 cucharitas de azúcar, ¿cuál creen ustedes que va a ser la taza que se disuelva más rápido el azúcar, el soluto en este caso? Va a ser la que tenga temperatura caliente, ¿verdad? Porque recordemos que la temperatura, al ser elevada, permite que el soluto, que está en estado sólido, se pueda disolver. Caso contrario, si yo tengo una sustancia o un disolvente en estado ambiental, este va a costar más que se disuelva. Sí se logra disolver, pero no en su totalidad. La temperatura lo que hace es elevar. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes están hirviendo agua para hacer una pasta de cena, ¿verdad? O de almuerzo, y le agregan sal, ustedes ven, bueno, primeramente que el punto de ebullición aumenta, ¿verdad? Y que la sustancia se vuelve soluble entre sí porque se mezcla el agua y la sal. Y básicamente que la sal desaparece porque se mezcla entre sí con el agua. Ahora, eso permite, la temperatura permite que se forme más rápidamente la solubilidad de la sustancia, ¿verdad? Entonces aplica lo mismo, por ejemplo, para una sopa, para la preparación de una sopa. La temperatura es la que permite que esa sustancia sea soluble, ¿verdad? Y ahora, también la temperatura, pero tenemos la agitación, ¿verdad? Que es el grado de movimiento de las partículas que se van a poder unir entre sí, el soluto y el disolvente, formando la disolución. Y este contacto que tienen entre sí es por medio de una energía, obviamente, ¿verdad? Las partículas, y que hace que se vuelvan mucho más rápidamente que se disuelvan y se pueda formar más rápidamente la disolución, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las partículas cuando están a temperatura normal? Va a costar más, ¿verdad? Esa energía va a costar más que se traigan entre sí estas partículas, pero si hay temperatura, hay mayor energía y por lo tanto se atraen entre sí, ¿verdad?
Dentro de las disoluciones, nosotros las vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de soluto, o sea, la poquita sustancia que yo le estoy añadiendo. Entonces, vamos a clasificarlas de acuerdo a tres formas. Van a ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Cuando hablamos de una disolución insaturada es cuando contiene menos soluto que el necesario para preparar una disolución saturada, conocido como una disolución diluida. Entonces acá nos dan el ejemplo de 26 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Esto es muy poco. Es como añadirle a una taza de café una cucharada de azúcar. Es muy poca la cantidad de azúcar que estamos agregando a una taza de café, por lo tanto se vuelve insaturada, porque el soluto se mezcla, primeramente muy fácil, ¿verdad? Pero tampoco logra saturar a la sustancia para alcanzar una disolución. Ahora bien, no tanto, perdón, no permitan que el soluto del disolvente, o sea, que el soluto y el disolvente se formen más rápido, ¿verdad? Pero que no alcancen ese grado de sabor o de agitación o de energía, ¿verdad? Entre sí de las partículas. Y esto hace que se vuelva insaturada. Ahora bien, cuando son saturadas, ya podemos agregar de 2 a 3 cucharadas al café de azúcar y entonces ya hay mayor energía entre sí porque tengo mayor partículas de soluto, ¿verdad? Y aparte de eso, se vuelve una disolución concentrada porque aumentan, también véalo de esta forma, el sabor de la disolución, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces acá nos dan un ejemplo de 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos. Esto es equivalente y equitativo a la cantidad que a mí me están dando. Si ustedes ven, en 100 gramos, 26 gramos de cloruro de sodio es muy poco, es insaturado. Ahora, si le agrego 10 gramos más, estamos hablando de una sustancia saturada. Es decir, ya le podemos decir que tiene sabor, sus partículas ya se pueden notar con mayor facilidad, ya se concentra las partículas y la energía entre sí y el disolvente se nota un poquito más en la agitación de sus partículas. En el caso de las disoluciones sobresaturadas, es cuando la cantidad de soluto ya es un poco más alta. Es decir, agregamos mayor cantidad de soluto que el que era necesario y entonces esto hace primeramente que la cantidad aumente. En 100 gramos, yo ya tener 40, ya puedo estar hablando de que la disolución es sobresaturada porque más bien alcanza un sabor, si hablamos de sabor, ya un poco más empalagoso, como muchas veces le llamamos. Y además de eso, por la cantidad que noto, ¿verdad? 100 versus 40, perdón, en 100 gramos, ya alcanzando los 40, quiere decir que tengo 60 de disolución, pongamos el café, y 40 gramos de azúcar. Ya se satura, ya se siente un sabor diferente y las partículas incrementan su movimiento y entonces el soluto ya se nota mucho más. Y aparte de eso, si hablamos de una taza de café con azúcar, el azúcar usualmente queda reposada en el fondo, ¿verdad? Cuando agregamos ya más de 3 cucharadas de azúcar. Podríamos estar hablando 3, 4, 5 cucharadas de azúcar, ya se nota el azúcar en el fondo. Llámese azúcar, llámese sal, etcétera. ¿Dudas hasta el momento con esto? Profe, yo tengo dos dudas. Dígame. Bueno, la primera sería, es que usted menciona que el agua es el disolvente universal, ¿verdad? Ujú. Pero si hubiera más tipo, como una mezcla de agua y sal, si hubiera como muchísima más sal que agua, pero una cantidad súper notoria, ahí, o sea, seguiría siendo el disolvente o ya se convertiría en soluto. Es que había una práctica que estaba haciendo que mencionaba sobre eso, algo parecido. Ok, bueno, para efectos de vida cotidiana no puede pasar, ¿verdad? O sea, la sal no va a ser mayor a la cantidad de agua, pero si te la están dando, por ejemplo, en una práctica, ¿verdad? Como esta que te dicen 60 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos, ahí estaríamos hablando de que es saturada, sobresaturada o insaturada. Sobresaturada por la gran Sobresaturada. cantidad de soluto, correcto, porque ahí estamos superando. Ahora, no quiere decir, este, Hailing, que vamos a sobrepasar la cantidad de disolvente, no. Lo que va a hacer es que la cantidad de soluto aumente y entonces ya no se mezcla tan fácilmente la cantidad de disolvente con el soluto, porque va a costar más. Eso es, por ejemplo, cuando usted, a ver, pensemos en un ejemplo muy
Miel, por ejemplo, que usted le agregue a una tacita con un poquito de limón. Si usted nota, cuesta mucho que la miel se pueda diluir entre el limón y la cantidad de miel que se le está agregando porque casi que están parejos, ¿verdad? Que es un ejemplo como el que vos más o menos me querés decir. Ahí para mí es sobresaturada porque tengo la misma cantidad básicamente de soluto que de disolvente. Y entonces lo que yo voy a hacer es sobresaturar esa disolución. Pero si por ejemplo a mí vos me hablas de que ya es más de la mitad de un vaso de 250 mililitros de una taza, ¿verdad? Y le voy a agregar tres cucharaditas de miel, ahí sí ya va a cambiar porque tengo más cantidad de jugo de limón, ¿verdad? Para poder mezclar esa miel. Y ya si hablamos de que es un poquito de miel en 250 mililitros o en 100 mililitros de, bueno, 100 sería mucho. Pero bueno, sí se puede. En 100 mililitros de limón, igual en una cucharadita, una puntita de una cuchara, mezclando miel, también se vuelve insaturada. No sé si le queda clara la duda. Hablemos entonces de que en el caso del agua con la sal, no va a pasar, pero sí le pueden decir que, qué sé yo, 45 gramos, 50 gramos de sal y en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué asume usted? Que la mitad es agua y la mitad es sal. Que cuando yo lo mezclo, no es que va a quedar, digamos, la disolución sólida, porque no va a quedar sólida, sino que va a quedar muy por igual y lo que va a hacer es que el soluto se va a notar en gran cantidad y no va a permitir que las partículas puedan mezclarse con el líquido como tal. No es que siempre va a desaparecer el líquido, porque el líquido siempre tiene que estar, el disolvente siempre tiene que estar, pero el soluto en este caso es tanto, ¿verdad? Que sobresatura esa disolución. Ah, ok, entonces siempre va a ser, si viene el agua, siempre va a ser disolvente. Sí, el agua siempre disuelve. Ujú, Ok, y en eso, con respecto a insaturadas, saturadas y sobresaturadas, a ujú. eso, saber como tipo, si es sobresaturada o saturada, una información que nos dan es como tipo por lógica, de que no puede haber tanto, por ejemplo, en el ejemplo que pones, no puede haber tanto cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Eso sería sobresaturado, o sea, uno lo sabe por lógica, es. Exacto, y también porque si usted lo prueba, cómo vas a sentir ese paladar? ¿Verdad? Eso es Mm, como que usted ahorita diga, bueno, voy a hacerme un café y voy a agregarle 5 cucharadas a una taza de 250. ¿Qué va a tomar usted ahí? ¿Verdad? Entonces usted lo va a sentir tanto en el paladar como la cantidad que yo le estoy agregando, ¿verdad? Porque ya es una cantidad exagerada. Y ahora, si por ejemplo yo le digo a usted que tengo 250 mililitros de ácido acético en 100 gramos de agua, ¿quién es el soluto y quién es el disolvente? Ok, entonces el disolvente sería el agua y el otro sería soluto, a pesar de que tenga mayor cantidad. No, ahí sí te corrijo, porque ya te entendí la duda. El agua sería el soluto, ¿verdad? Porque está en menor proporción, y el disolvente, que el que está en mayor cantidad, sería el vinagre, ¿verdad? Pero solamente si te dan datos así. Si vos me decís a mí, sal y agua, ¿quién va a disolver? Si lo vemos en el mar, ¿quién disuelve la sal? Ah, bueno, sí, el agua. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, si nos dan ejemplos tipo, normalmente líquidos, por decirlo así, Correcto. entonces ahí, ahí varía bastante. Sí, siempre te van a dar la cantidad, por ejemplo, así como este último, 40 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Qué hay más, agua o cloruro de sodio? Agua. Agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el disolvente es el agua. ¿Qué hay menos? Cloruro de sodio. Entonces, en este caso es el soluto, ¿verdad? Es por eso que te digo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Está muy por igual. Ojo, que en 100 gramos quiere decir que 60 gramos de agua es lo que a mí me va a quedar, porque 40 son sal, ¿cierto? En esa solución de 100 gramos. Entonces, usted se pone a pensar, y bueno, siempre el disolvente va a ser el agua, pero el soluto sí va a ser bastante y va a estar casi que por igual con el agua, ¿verdad? Y que cuando yo lo mezclo, entonces eso no se va a formar tan fácil, no se va a diluir tan fácil, por eso se sobresatura, cuesta agitar, ¿verdad? En el caso de la saturada, lo mismo. En el caso de la saturada pasa muy similar. Tengo 100 gramos de agua donde la gran mayoría es agua, pero también hay bastante sal.
Entonces cuesta diluir o agitar las partículas de ese soluto para que se mezclen. Pero en una insaturada donde es tan poca la cantidad de soluto, ¿verdad? Y en su gran mayoría es agua, ahí sí se disuelve rápidamente el soluto. Entonces es súper fácil y puedo decir que es insaturada. Ahora, por ejemplo, cuando usted hace un paquetito de fresco en 1 litro de agua, ¿verdad? Llámese tan, llámese suco, ¿qué disolución es? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? Sería saturada. Habría que ver cuántos trae el paquetito de fresco. Porque en 1 litro sabemos que hay 1000 mililitros, ¿verdad? Pero ¿cuánto trae el paquetito de fresco? Aproximadamente 40 gramos, tal vez, o más. Yo creo que es un poquitito menos. Menos. Por, sí, porque si es 1 litro y normalmente los otros equivalen a 1 litro, entonces tendría que ser saturada la mezcla, ¿verdad? Sí, usualmente es saturada, correcto. Porque la idea es que se compensen, ¿verdad? Y Ah, sí. Entonces ya me sí, queda más claro, gracias. ujú, sí, porque eso es como hacer la mitad del paquetito de fresco en 1 litro. Ahí estaríamos hablando de que es insaturada la disolución, ¿verdad? Que más bien le hace falta a veces sabor. Ok, Sí. continúo. Después, bueno, acá es una imagen, ¿verdad? Que casi no se denota, pero es otro ejemplo, solamente que con un poco de ilustración, pero es lo mismo, insaturado, sobresaturado y saturado. 20 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua es insaturado, la cantidad es muy poca. 38 o 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, lo mismo. Y 45 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, también. Ya es una mezcla sobresaturada, que era lo que conversábamos. Ven que las cantidades pueden variar, pero usted distingue por precisamente la cantidad de 100 gramos que tengo versus lo que me están dando de soluto. Ahora bien, entramos en materia de cálculo. Cuando nosotros hablamos de la concentración de una disolución, tenemos que es el grado de concentración de las disoluciones, se van a poder calcular mediante la relación existente de una fórmula que dice que la concentración es igual a la cantidad de soluto entre la cantidad total de disolución. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, la concentración de cloruro de sodio en agua y me dicen que la cantidad de soluto es 40 y la cantidad total de disolución es 100 gramos, ¿qué voy a hacer yo? Una división. Voy a dividir los 40 gramos del soluto entre 100 y eso es equivalente a la concentración que yo voy a tener en esa cantidad de mezcla. Entonces, si en este caso estamos hablando de que es 40 la cantidad de soluto que tengo y 100 gramos la cantidad total de disolución, voy a hablar de que la concentración es un 0,4, ¿verdad? De disolución, perdón, de concentración como tal. Ahora, además existe otra fórmula para calcular la concentración cuando existen dos concentraciones o dos volúmenes, pero se desconoce uno de los datos, es un dato es incógnito. ¿A qué me refiero? Me dan un ejercicio donde, por ejemplo, me dan la concentración 1, me dan el volumen 1, me dan la concentración 2, pero no me dan el dato del volumen final o del volumen 2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo que está multiplicando pasa a este lado a dividir. Entonces esta ecuación me quedaría concentración 1 por volumen 1 entre la concentración 2, entre la concentración 2. ¿Para qué? Para obtener volumen 2. Ah, profe, pero es que me dan el volumen 2 y no me dan la concentración 2. Ok, perfecto. Entonces me toca hacer el mismo despeje, pero esta vez concentración 1 por volumen 1 entre volumen 2, porque lo que no me dan es la concentración 2. Entonces, usualmente me van a solicitar uno de los dos lados porque son incógnitos, ¿verdad? Del lado derecho, ¿verdad? Ya sea la concentración 2 o el volumen 2. Pueden preguntarme del lado izquierdo, sí, también pueden preguntarme la concentración 1 o el volumen 1, pero pasa exactamente lo mismo. Si aquí está multiplicando, al otro lado pasa ¿qué? A dividir. Si me preguntaran, por ejemplo, por el volumen 1 quedaría volumen 1 sería igual a concentración 2 por volumen 2 entre la concentración 1. Si me piden la concentración 1, entonces sería básicamente lo mismo. Concentración 2 por volumen 2 entre el volumen 1. Bueno, entonces esto va a variar de acuerdo a la incógnita y el dato que a mí no me den.
Dentro de otras mismas fórmulas que vamos a tener en la concentración de las disoluciones, tenemos, bueno, primeramente en porcentajes, que nos van a hablar de porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Entonces, si me hablan de masa-masa, quiere decir que tanto el soluto como el disolvente están en gramos. Si me hablan de masa-volumen, quiere decir que tengo la menor cantidad de soluto en gramos y la cantidad de disolvente en mililitros. En el caso de volumen, quiere decir que tengo mililitros de soluto y mililitros de disolución. Es decir, que tengo una disolución líquida totalmente. Por eso es que nos hablan de porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Ojo acá. Vean que en el caso de la primera, porcentaje masa en masa, tengo gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Este es el orden, jóvenes, no puede variar. Entonces, si a mí el ejercicio me dice que yo tengo 13 gramos de azúcar en 100 gramos de disolución, lo que yo tengo que hacer es dividir esos 13 gramos entre 100 por 100, que eso me va a dar un equivalente a 13% porcentaje masa a masa. Si me hablan de porcentaje masa a volumen, y me dicen que tengo 27 gramos de sal, por ejemplo, en 100 gramos de agua, yo voy a dividir los 27 gramos de sal entre los 100 mililitros de agua por 100, porque ya ese por 100 es de la fórmula, ¿verdad? Y que eso es equivalente a un 27%. En el caso de la disolución volumen-volumen, que me dicen que tengo 70 mililitros de alcohol y que el resto es agua. Entonces, en este caso, yo voy a hablar de que voy a dividir los 70 mililitros de alcohol. Ojo acá, ¿quién va a ser el agua y quién va a ser el soluto? Porque es que aquí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque siempre, en este caso, vean que si me están hablando de que la disolución en su máxima expresión es 100, 100 es mayor que 70, ¿verdad? Entonces, tengo 100 mililitros de disolución, pero solamente de esos 100, 70 son alcohol. Entonces, la disolución como tal, 100 de agua, 70 de alcohol. ¿Verdad? Entonces, cuando yo, para efectos de esta fórmula, entonces 70 dividido entre 100, que en su gran mayoría es la disolución, multiplicado por 100, me va a dar un 70% volumen, volumen. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Profe, una pregunta. Ujú. Es que usted estuvo mencionando como disolvente, ¿no sería como tipo disolución en la parte de abajo? ¿Y en cuál? En las tres, es que como las tres mencionan como disolución en Sí, el del, perdón, en todas, yo creo que yo en todas les dije disolvente y es disolución. no, en algunas, es por eso que me estaba confundiendo. Y también cuando nos mencionan, es que yo he visto algunos ejercicios en los cuales mencionan como que hay que hacer hay que hacer no, un despeje variable, si no me equivoco. Ajá, pero más adelante lo ven. Sí, pero una pregunta, o bueno, no sé si me podrías contestar cuando estemos en esa parte, Ujú. sobre si nos dan masa sobre volumen y la disolución no nos da la disolución como tal, sino el disolvente, como no son las mismas, como, o sea, gramos, no es lo mismo que mililitros, ¿cómo se haría en esa parte para sacar la disolución? Ok, Es- por ejemplo, para formar una disolución, yo a usted le doy 40 gramos de sal y le doy 60 mililitros de agua. ¿Cuánto tiene en total la disolución? Sería, en ese caso sería sumar los dos. ¿Correcto? Porque acuérdese que una disolución, ¿quién la conforma? Ah, sí, el soluto y disolvente, o sea, no importa la diferencia de tipo que unas gramos y la otra mililitros. Y no, porque eso es como disolver agua en sal, ¿verdad? Bueno, sal en agua. Ah, ok, está ahí, Es gracias. sumar lo total, ¿verdad? Lo que yo tengo en soluto y disolvente. Acuérdese que el soluto puede ser líquido y el disolvente también, o el soluto puede ser en gramos y el disolvente en líquido, en mililitros. Entonces me va a variar, ¿verdad? Que es lo que estábamos conversando la parte anterior. Pero es Ah, que sí, como se ve tan teórico, usted no lo esclarece en el momento, sino hasta que lo aplica, ¿verdad?
Y lo que me mencionabas de los despejes, más adelante te lo voy a explicar, porque sí, puede que en algún momento les dan el porcentaje de volumen, les dan los mililitros, pero no les dan, por ejemplo, el total de la disolución o no les dan el soluto y usted lo tiene que averiguar. Y por regla de tres, tiene, bueno, por regla de tres o por despeje, usted tiene que averiguar el dato. Entonces, nada más para rectificar, por aquello de un error, recordemos que la disolución es la totalidad de la suma del soluto y el disolvente. No es el disolvente, es disolución. La totalidad de soluto y disolventes juntos. Y aquí lo que nos están diciendo en todas, básicamente que en el caso de masa en masa era 100 gramos, que masa en volumen eran 100 y que en volumen eran 100, ¿verdad? Solo para rectificar por aquello. Vean este primer ejemplo. Dice, calcular el volumen de etanol, que era lo que estábamos conversando precisamente, que hay en una botella de 350, bueno, en una lata de cerveza de 350 mililitros de Imperial, cuya etiqueta indica que su concentración de volumen es 4%. Entonces, ojo, yo sacaría por aparte los datos para poder entender la fórmula. Obviamente, me están diciendo calcule el volumen de etanol que hay en una botella, 350 mililitros, bueno, en una lata de cerveza, 350 mililitros, y, ojo aquí, su volumen, su concentración en volumen es del 4% volumen. Entonces, ya me están diciendo que todo es líquido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la fórmula que yo voy a aplicar es porcentaje volumen, donde tengo mililitros de soluto, mililitros de disolución. Ahora, ¿tengo los mililitros de la disolución? Sí. Me están diciendo que en esa lata de cerveza de 350 mililitros se está mezclando el soluto y el disolvente y que tiene un volumen de 4% de alcohol, pero no me están diciendo cuánto de etanol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a la fórmula y voy a sustituir datos. Si ustedes se ubican en la fórmula, en este porcentaje, volumen, a quien le corresponde es al 4% porque ya me lo están dando. Y a los mililitros de disolución, que es la totalidad de disolución que voy a tener, serían 350 mililitros. Desconozco el dato del soluto en mililitros y multiplico por 100. ¿Qué pasa acá? Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 350 por 4%. Y este 100 que se está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, ¿verdad? Porque recordemos que la operación contraria, la multiplicación es la división. Y entonces este resultado en mililitros va a ser el soluto que yo obtenga y va a ser igual a 14. No sé si hay dudas en este primer ejercicio. Por mi parte, no. Esto era lo que vos me preguntabas, ¿verdad? Sí, pero eso me queda claro. Ok. Después, vean por ejemplo este de acá. Vamos a hablar de calcular la concentración en porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Y nos dan el dato de la densidad del agua, que es igual a 1,0 gramos sobre mililitros. Saco datos. Volumen del disolvente, 600 mililitros de, bueno, aquí es de la disolución. Y 600 mililitros de vinagre. Soluto, 1,2 kilogramos de agua. Densidad del agua, 1,0 gramos sobre mililitro. Ok, yo no puedo trabajar en este caso kilogramos en este ejercicio, porque usualmente siempre vamos a trabajar en gramos las disoluciones. Por lo tanto, mi primer paso es hacer una conversión de 1,2 kilogramos a gramos, recordando que en un kilogramo tengo 1000 gramos. Por lo tanto, 1,2 kilogramos multiplicados por 1000 gramos entre un kilogramo, tenemos que recordar que yo cancelo kilogramos con kilogramos, voy a obtener 1200 gramos. Una vez que yo obtenga estos gramos, me van a servir para sustituir en la fórmula de densidad. ¿Y para qué en la fórmula de densidad? Para obtener el volumen, porque yo necesito el volumen en mililitros. ¿Y qué me dice la fórmula de densidad? Densidad es igual a masa entre volumen. ¿Tengo el dato de masa? Sí. ¿Tengo el dato de volumen? No. Entonces lo que se está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. ¿Tengo el dato de densidad? Sí. 1,0 gramos sobre mililitro.
¿Tengo el dato de masa? Sí, entonces va que se va a multiplicar de forma tal que yo voy a cancelar los gramos del 1,0 y los 1200 y me van a dar 1200 mililitros. Ahora sí tengo los mililitros del volumen. Ahora sí, ojo aquí. Si yo tenía 600 mililitros y 1200, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto va a ser el total de la disolución? Que hay un error, voy a corregirlo. 1800, el total de la disolución, ¿cierto? Porque recordemos que es sumar soluto más disolvente. Y ahora sí, yo vendría a aplicar la fórmula. Porcentaje volumen volumen, que sería ¿cuántos serían los mililitros de soluto? 600 mililitros, porque ahora voy a tener menos vinagre. Entre los 1800 mililitros de disolución, porque es total, ¿verdad? Por 100 me va a dar 33,33% volumen volumen. ¿Dudas? Por mi parte, no. ¿Ok? Ejemplo 3. Ah, bueno, pero antes de llegar al ejemplo 3 tenemos que ver estas. Espérense un momentito, estas de acá. También tenemos ecuaciones en cantidades muy diluidas, ¿verdad? Que se van a diluir muy fácil y en gran cantidad. Entonces, tenemos dos tipos, partes por billón y partes por millón. En la fórmula de partes por millón es miligramos de soluto entre litros de disolución. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 32 segundos en un año, es muy alto el rango, ¿verdad? De cantidad que estamos hablando. 1 milímetro de error en 1 kilómetro. La cantidad es extensa para poder calcularlo. Partes por billón, microgramos de soluto entre litros de disolución. Por ejemplo, 3 segundos de un siglo. Entonces vean que para medir esa cantidad estamos hablando de grandes cantidades. Y también tenemos que las disoluciones las podemos calcular en cantidades molares. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo la molaridad yo la puedo calcular mol de soluto entre litros de disolución. La molalidad la puedo calcular dividiendo los moles de soluto entre los kilogramos del disolvente. Y la fracción molar, moles de soluto entre moles totales. Ahora, eh, vean que la diferencia entre molaridad y molalidad es la M mayúscula que representa molaridad y la M minúscula representa molalidad. Ahora sí, me devuelvo al ejemplo 3. En el caso del ejemplo 3, nos dicen que calcule la molaridad, ¿verdad? De una solución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de solución. Entonces, ojo aquí. La fórmula me dice que para poder calcular yo tengo moles de soluto entre volumen de la disolución, pero está en mililitros, ¿verdad? Y yo necesito el dato, perdón, yo lo tengo en 100 mililitros y yo lo necesito en litros, ¿verdad? Ahora, multiplicado por 1000. Ahora bien, tengo 1500 mililitros, sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces, cancelo unidades, ¿verdad? 1500 mililitros por 1 entre 1000, cancelo los 1000 mililitros con los 1500, bueno, las unidades, y el resultado me va a dar 1,5. Ya me daban los moles de ácido clorhídrico, entonces yo voy a agarrar los 5 moles de ácido clorhídrico entre 1,5 por 1000, según fórmula, y esto me va a dar 333,33. ¿Verdad? En el caso del ejemplo 4, dice, calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio. Ojo, aquí ya para lo que es molaridad y en algunos ejercicios, ustedes tienen que calcular la masa molar. ¿Cómo se calculaba la masa molar? Con tabla periódica. Recordando que en este caso tengo
la masa del sodio, la masa del oxígeno y la masa del hidrógeno, las cuales sumo para que me den 40 gramos. Como estoy trabajando con moles, 40 gramos sobre mol. Entonces, aquí el ejercicio me la da, pero si no me lo dieran, yo lo calculo, ¿verdad? En agua, hasta completar 360 mililitros de solución o de disolución. La fórmula de moles es igual a gramos de soluto entre masa molar del soluto. Ojo, la fórmula de moles. Por lo tanto, tengo 30 gramos de hidróxido de sodio y tengo masa molar del hidróxido de sodio que son 40 gramos. Al hacer este ejercicio, esta parte del procedimiento, me va a dar 0,75 mol de hidróxido de sodio. Estos moles yo los necesito en la fórmula de la concentración molar para poder calcular esa concentración, que esto es igual a sustituir los moles que acaba de calcular para dividirlos entre la cantidad total de disolución, que ojo que está en mililitros y la tengo que pasar a litros. Y está la operación por acá, 360 mililitros. Se van a tener que cancelar las unidades entre sí, por lo tanto lo voy a multiplicar por 1 y dividirlo entre 1000 para obtener los 0,36 litros. Una vez que yo hago esa conversión, ahora sí ya tenía el dato de los moles. 0,75 mol por 1000 entre 0,36 van a dar una concentración molar o una molaridad en su efecto de 2,08. ¿Dudas? ¿Ok? En el caso del ejemplo 5, en el caso del ejemplo 5 nos dice, determine la masa de hidróxido de potasio. Entonces vean que ya nos dan la masa molar, de lo contrario, si no la dieran, yo la calculo con tabla periódica. Dice que es 56 gramos mol que se necesitan para preparar 500 mililitros de una disolución. Entonces, ojo acá. Acá dice, concentración molar es igual a moles de soluto por 1000 entre el volumen de la disolución en mililitros. Ahorita vamos a verificar esa fórmula, a ver si es en mililitros o en litros. Dice, 0,2 es la concentración. Yo ya la tengo, entonces yo la sustituyo porque ya me están dando la concentración según esta fórmula. No tengo el soluto, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo moles, porque digo, para poder calcular moles necesito soluto. Y sigo sustituyendo por 1000 entre 500 mililitros. ¿Qué me falta? El soluto, ¿verdad? Para poder calcular los moles. ¿Cómo calculo yo en este caso, los moles? Bueno, ya ahorita lo vamos a ver. Resulta que como no tengo el soluto y quiero conocerlo, ¿verdad? O necesito saberlo, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo moles es igual a gramos de soluto entre masa molar del soluto. Ok, pero es que no tenemos los gramos de soluto, ¿verdad? Hasta al no saberlo no podemos hacerlo. Entonces, tengo los 500 mililitros, tengo la concentración molar y en teoría voy a averiguar que estos, hay un error, perdón. Esto que yo voy a calcular acá va a ser el soluto, porque tengo los 500 mililitros, que es el volumen, tengo la concentración y recordemos que lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. 500 por la concentración son 0,2. 500 por 0,2 entre 1000 me va a dar 0,1. ¿De qué? De soluto. Entonces, una vez que yo conozco el dato, tengo 0,1 de soluto, ¿verdad? Voy a, sí, 0,1 solutos por 56 va a ser igual a 5,6, perdón, 0,1 soluto por 56 va a ser igual a 5,6 gramos de soluto de hidróxido de potasio, en este caso. No sé si queda claro o me quedé un pegadillo, un toquecillo ahí por ese error que me encontré.
Vean que básicamente aquí es hacer despejes, ¿verdad? Aquí lo que me piden es el soluto, entonces una vez que lo averiguo, vengo y lo sustituyo acá. Ahora, los moles, ¿cómo los voy a calcular? Porque es el paso que me falta. Muy importante. Los moles, yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Dice la fórmula, gramos de soluto, ya los tengo. 5,6 gramos de hidróxido de potasio entre masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? 56 gramos mol. Cuando yo hago este procedimiento, 5,6 entre 56 me da 0,1 mol, que básicamente era lo anterior. También se puede calcular directamente de la otra manera. ¿Dudas? No, profe. ¿Ok? Ejercicio número 6. ¿Cómo se preparan 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa? ¿Ok? Entonces, ojo que ya me están dando gramos, ¿verdad? Y me dicen 5% en masa. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Porcentaje masa-masa. Gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Sustituyo según fórmula. Tengo el 5% porcentaje masa-masa, no tengo el soluto, tengo la disolución total que son 325 y lo multiplico por 100. Cuando hago esto, me doy cuenta que tengo que pasar a lo que está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces serían 5 por 325 o 325 por 5, que es lo mismo. Entre 100 me dan 16,25 gramos de soluto. Ojo, ese es el soluto de esta disolución. Pero me preguntan, qué sé yo, ¿cuál es la cantidad de disolvente? Lo que hablábamos anteriormente en conceptos anteriores. Tengo 325 de toda la disolución. ¿Cuánto sería de agua? 308,75, porque hago la diferencia. Esto es la cantidad de soluto, o sea, la cantidad de sacarosa que yo tengo en agua. Y el agua es 308,75 gramos. Voy a ponerlo más bonito. Vamos. Bueno, ya esto se los había mencionado. Entonces, este ya lo vimos. Este también. Creo que voy para atrás más bien. ¿Ok? Parte dentro de las disoluciones nos van a hablar de los coloides. Los coloides es un poco complejo distinguirlos, mas sin embargo hay dos cosas importantes. Las propiedades y el comportamiento de la fase dispersa y dispersante, que es como decir el soluto y el disolvente. Veanlo de esa manera. Los coloides tienen varias características entre sí, ¿verdad? Y también están las suspensiones. Cuando hablamos de los coloides, sabemos que es una partícula muy pequeña, ¿verdad? Que mide entre 0,1 y 10 nanómetros, que existen varios y que se parecen a mezclas homogéneas, pero que no lo son, ¿verdad? Y que son esas propiedades, lo que les mencionaba, más adelante lo vamos a ver, efecto Tyndall y este movimiento browniano, que permiten distinguir la formación de un coloide. Y que las suspensiones van a ser aquellas mezclas en las que el soluto se encuentra disperso en el disolvente por una fracción limitada, ¿verdad? Donde las partículas del soluto son superiores a 100 nanómetros, es decir, son mucho más pequeñas, ¿verdad? Y que provocan que se básicamente depositen en el fondo del recipiente por la situación de la gravedad, ¿verdad? También. Los coloides, lo que les mencionaba, en su gran mayoría tienen dos propiedades. El efecto Tyndall, que es un haz de luz que atraviesa la sustancia o a la disolución, y es por eso que yo distingo que es un coloide, porque el material es atravesado por un rayo de luz. Y movimiento browniano, es decir, que las partículas son aleatorias y que se pueden encontrar en estado líquido, ¿verdad? Además de eso, de estar en estado líquido, también pueden estar en estado gaseoso y que en el choque entre las moléculas de ellas forman un fluido como tal.
Dentro de las formas de encontrar coloides, pasa lo mismo. Vamos a tener dos fases, que era lo que les mencionaba, la fase dispersa y la fase dispersante. Entonces, em, la partícula, en este caso, la fase dispersa, la que usted diría es el soluto, ¿verdad? Partícula pequeña, es la que se dispersa, la que logra hacerse, mezclarse o diluirse entre sí, y el medio es la fase dispersante. Entonces podríamos estar hablando, si ustedes lo ven en comparación, podríamos estar hablando del disolvente, ¿verdad? Entonces básicamente es lo mismo, solamente que aplicado en coloides y ojo, de acuerdo al estado de agregación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un coloide en tipo espuma, donde hay gas y hay líquido, hablamos de ejemplos como la crema batida. Si hablamos del tipo espuma líquida, donde hay gas y hay sólido, hablamos del jabón y los malvaviscos. Si hablamos de un coloide tipo aerosol, la partícula es líquida, el medio es gas, y entonces hablamos de la niebla, de los fijadores del cabello, etcétera. Si hablamos de una emulsión líquida o sólida, dependiendo, hay líquida líquida o líquida sólida, la leche, la mayonesa, la sangre, la mantequilla. Si hablamos de un tipo humo, donde hay obviamente sólido y gas, hablamos de polvo fino o hollín que queda en el aire y el gas, ¿verdad? Bueno, el humo. Si hablamos del sol, por ejemplo, tipos de sol, no del sol, ¿verdad? Sino tipo de sol, hablamos de una fase sólida, una fase líquida, las soluciones de almidón, las jaleas, etcétera. Y de sol sólido, ¿verdad? Ya son totalmente sólidos, hablamos de vidrios, de rubíes, etcétera, que son clasificados como coloides. Entonces, usualmente les preguntan por estos ejemplos, que son coloides, y les preguntan por el tipo que es, nada más, o las fases, para que lo tomen en cuenta. Y aquí vienen unos ejercicios para que ustedes practiquen la parte de los cálculos que estuvimos estudiando anteriormente. Voy a explicarles un momentito la tarea. No sé si hay alguna duda con relación a la materia. Ah, no, profe, para mí queda todo claro. El tema sí es mucho de practicar, chicos, bastante diría yo. Entonces, enfóquense en practicar bastante los ejercicios que vienen en la plataforma, en las actividades de autoevaluación, para que de ahí, si van estudiando de una vez, ustedes les queda conocimiento para la parte de la última prueba extensa, ¿verdad? Y les va a beneficiar. Y para la tarea, por supuesto, también. En teoría, en pantalla les sale la tarea, tiene un valor de 26 puntos. La primera parte es completar unos conceptos, es muy fácil. Por ejemplo, el primero corresponde al componente que se encuentra en menor proporción en una mezcla. Lo estuvimos viendo durante toda la tutoría. Es un tipo de mezcla en donde las partículas no están totalmente separadas, pero tampoco disueltas, sino que se encuentran en estado de dispersión. Ya ustedes van a ir completando con los conceptos. Ojalá lo pongan con color, chicos, para distinguirlo más fácil a la hora de calificarlo. En el punto 2 les dan ejercicios prácticos para calcular la concentración de calcio en agua, ¿verdad? Entonces ven que les preguntan la concentración en términos molares, les preguntan cuál es la concentración en porcentaje masa volumen, en porcentaje masa volumen, pero de otra situación. En el punto 3 les preguntan, por ejemplo, cuántos gramos de polvo deben disolverse para preparar 450 mililitros de bebida, cuántos miligramos de potasio contendrán estos 450 mililitros de bebida, cuántas partículas por millón de potasio tiene la bebida. Entonces, ojo porque a veces les dan datos que ustedes ya van a reconocer la fórmula que tienen que utilizar y nada más hacen un despeje, ¿verdad? Cuidado con eso. Les dan otros ejercicios muy similares donde van a tener que calcular la cantidad en gramos de concentración, el porcentaje masa volumen o el volumen, ¿verdad? También para despejar, etcétera. Y después les dan esta partecita. Yo aquí les agradezco que utilizaran APA y las referencias y las citas que ustedes gusten, porque vean que ya es como muy teórico. Dice, para preparar una disolución homogénea hay que considerar la solubilidad del soluto, la cual está estrechamente ligada a la temperatura, porque la solubilidad de los gases en líquidos es mayor en cuanto disminuye la temperatura, pero caso contrario sucede para sólidos, para solutos sólidos. Entonces, esto es como muy teórico, pero sí ocupamos citas para que ustedes fundamenten su respuesta.
Está bien. Y esa es la tarea, chicos. No sé si tienen alguna duda. No, profe, esta ya es la última clase, ¿verdad? Sí, correcto. Yo les estaría enviando un correíto, ¿verdad? Después de Semana Santa para recordarles la última prueba extensa, porque es lo único que quedaría pendiente.